que apoyaría esas políticas sería, pero ¿qué va a pasar con la vivienda nueva? ¿Y cuál? Y estoy de acuerdo con la presentación que se hizo cuando se habla, el representante del Consejo, de esta vivienda que se hacía, que se abandona. La pregunta ahí fundamental sería, ¿cuál es la noción de estado de bienestar si lo queremos construir, en donde no solamente se atiendan rezagos, pero también se atiendan políticas de vivienda para la producción de vivienda para muchos sectores? Ayer lo mencioné, la vivienda en renta, pero si no les gusta la renta, la vivienda en propiedad. Déjenme darles un dato interesante. Los 4 países en el mundo que tienen más vivienda abandonada o ilegal son España, Irlanda, Portugal, Grecia y México. Y todos tienen una cosa en común: todos privilegian la producción de vivienda en acceso a la propiedad. Grecia, España y Portugal tienen los índices más altos de acceso en vivienda en propiedad. Y ayer yo hablé de todos los otros países que tienen una política de vivienda social, que es vivienda para muchos sectores. Yo insisto, la noción de lo social, siento y lo digo con respeto, cierta confusión en el manejo de los términos. Algunas veces le llamamos vivienda económica, vivienda popular, vivienda social. Cada uno de ellos tiene, incluso legalmente hablando, y también en términos de posición del Estado, diferencias fundamentales. La vivienda social no puede, no debe, al menos en los países que así lo consagran, hacerse por el mercado. El mercado no produce vivienda social. Y si se cree eso, de ahí esa falla. La vivienda social tiene que ser una postura en donde las ayudas, los subsidios y los créditos tienen ciertas condiciones que permiten la producción de la vivienda social. Y entonces, ¿qué vamos a producir? ¿Vivienda económica? Entonces sí buscaremos canales en que ciertos actores y financiadores puedan producir vivienda económica. La directora de FONAPO hizo una presentación súper interesante, pero también me quedé con dudas. Por ejemplo, ¿por qué un organismo que cubría un grupo tan eficiente, tan importante, se muere? ¿Y qué van a hacer en su lugar? ¿Por qué se dejaron elementos como tú hablaste de subsidios bancarios, como el Banco Mundial, que cubrían los lotes con servicios, y que me parece hoy día sería una respuesta tan viable a la producción social de la vivienda? ¿Por qué no abordan temas como esos que tendrían que ver con el futuro del desarrollo del país y no nada más hacer como un conteo de lo que fue y no de lo que podría ser o de lo que viene? A mí me parece que también eso sería importante. Cuando Roberto habla, y muchos de ustedes, del suelo, en realidad, por supuesto que hay que pensar en una política de suelo social, pero el problema del suelo es el problema del que lo controla y lo detenta, y en este caso es casi fundamentalmente el ayuntamiento. Y entonces yo creo, y como estoy con legisladores, que tal vez lo que debería abrirse en México es una discusión educada del papel del ayuntamiento en el desarrollo sustentable. El ayuntamiento, en términos generales, o el municipio, como dijo también Roberto, ha sido cooptado por ciertas fuerzas, ha sido ineficiente, ha sido corrupto, ha sido desorganizado. Algunos han sido lo contrario, pero la realidad es, si ese ente que es el que estructura la política de vivienda no se mejora, ¿por qué esperamos que debamos mejorar el suelo urbano, que él es el que lo controla, o debería de? Y entonces a mí me parece que en lugar de hablar solamente de suelo como política social, deberíamos de hablar del papel de aquellos que debieron de haber jugado en la historia y en el futuro del país un papel fundamental en el control del valor social del suelo y del valor comercial y muchas otras cosas. Ciertos puntos que menciono. En estos 2 días, muy poco, y me parece que también debería ser el futuro, es el papel de las metrópolis en la producción de vivienda, porque las metrópolis no son la suma de los municipios, y si se entiende así está mal. Los metrópolis multiplican a los municipios en términos de capacidades, en términos de productividad, en términos de control del territorio regional. El futuro de las ciudades es el futuro de las regiones. Muy poco discusiones del papel de la vivienda en la conectividad regional y en los grandes cambios
encarando nuevas economías y nuevas geografías modernas del desarrollo. Y entonces cómo la vivienda viene a ocupar esos espacios, a mí me parece que valdría la pena que discutiéramos. Cosas puntuales, porque yo así entiendo el diálogo de un conversatorio, tú lo hablaste, por ejemplo, Guadalajara, la ciudad creativa, y lo tomo en 2 puntos, la diputada lo mencionó. Yo no concuerdo con la idea que todos los derechos tengan que individualizarse. Tal vez el derecho en las viviendas abandonadas debería de considerarse un derecho colectivo, no individualizado. El derecho a la ciudad, como decía Roberto, pero el derecho al medio ambiente y el derecho a un entorno saludable y protegido. Y la individualización de la respuesta en las viviendas abandonadas nunca va a dar la respuesta adecuada ahí. Ahí se requiere entender que estás hablando en aglomerados de familias, comunidades y respuestas que tengan que ver con ese nivel, y no solamente el derecho individualizado que me parece nos lleva a una sociedad un poco complementaria o contraria a lo que quisiéramos poner en práctica. Y concluyo, la ciudad creativa es de nuevo esta idea que el problema de muchos lugares nuevos, viejos, se resuelve con vivienda. La ciudad creativa, si no atiende problemas fundamentales, que veo que no lo está haciendo, por ejemplo, con ciertas deficiencias en el centro que tienen que ver con problemas de transporte, de contaminación, de seguridad, no es una vivienda aislada aquí y allá que va a hacer renacer el centro. Y entonces, ¿dónde está lo creativo ahí? A mí me parece que la creatividad debería de pasar por replantear la vivienda desde una perspectiva barrial y comunitaria y darle a cada uno de esos niveles un papel importante que pudieran jugar en el desarrollo. Y entonces sí hablar de la ciudad creativa, en donde el centro histórico recupera algo que perdió no solamente Guadalajara, sino las ciudades de México, que es la noción barrial, la noción desde donde se rescata la comunidad y se habla tal vez de una cultura de desarrollo. A mí me parece, no sé si tengo, déjenme ver, lo había anotado por aquí en mi teléfono, o tal vez puedo parar ahí, concluir que casi cada quien da los datos como quiere. Y esto también para un país de ingresos intermedios y de una institucionalidad como la que tiene el país y la que tiene INEGI o debería de tener, me parece un poco lamentable que haya datos casi contradictorios sobre la misma cosa. Es decir, llega el representante de una oficina de gobierno y habla de lo de él, y luego llega otro, pero cuando los comparas hay ciertas cosas que no checan. Y a mí me parece muy importante que si queremos realmente encarar los problemas que vivimos, tenemos que entender cuáles son las magnitudes de esos problemas, cuáles son las causalidades de esos problemas y los impactos que generan. Y los datos como se presentan son tan aislados y fríos que no están atendiendo todas esas tendencias en donde la falta de vivienda, qué impactos sociales y medioambientales, qué costos o qué falta de beneficios y oportunidades puede generar. A mí me parece que la gente que trabaja en vivienda sí debería hacer un esfuerzo por federar todos esos datos y ponerlos en una perspectiva de conocimiento que realmente ayuden a abonar a la toma de decisiones políticas fundadas en las decisiones del bienestar colectivo. Y tal vez para mí. Gracias. Eduardo, te pediría que cedas el micrófono, ¿ya lo tienes? A don el diputado Rodrigo Sánchez Cepeda, del distrito de Zaguayo, Michoacán, si no estoy mal, y quien es también secretario de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, compañero de la presidenta diputada Lili. Adelante, por favor, Rodrigo, unas palabras, mensaje. Gracias, buenas tardes a todos. Voy a ser muy breve. Y bueno, respecto del evento en el que estamos participando y todos ya hemos conocido la numeralia del diagnóstico específico, algunas propuestas y modelos que se han aplicado en diferentes partes del país, trabajos de investigación que se han realizado, parte de la propuesta
y cómo se ha llevado a cabo desde el gobierno federal, cuáles son los resultados, una visión respecto precisamente del sector. Y a mí me gustaría que, digamos, mi participación sea tomando en cuenta el reto que nos deja Eugenio con esta provocación, la pregunta que Gaby nos deja, ¿y qué hacemos, no? Y luego nuevamente Lilia presenta al final, ¿y ustedes qué harían? Bueno, yo creo que la reflexión también para nosotros hoy es, ¿qué vamos a hacer? Ya conocemos parte de la problemática, la numeralia, los diagnósticos, modelos, la disposición, y que este es precisamente una muestra de la disposición de la gente de Conorevi, del sector de la vivienda, para que abordemos la problemática que sabemos que está ahí, que es parte de la realidad, que existe, y que qué hacemos para resolverla. Bueno, yo creo que en principio tendríamos que establecer primero, cuando menos, una ruta de trabajo de los diferentes actores. Y ahora mi provocación sería, ¿y quién la hace? Bueno, yo viendo precisamente y atendiendo a la presencia de Edna, que siempre ha manifestado pues, toda la disposición, que está la presidenta de la Comisión de Vivienda, su servidor, los actores, diferentes actores, la academia, la gente que ha trabajado en investigación, o sea, que establezcamos una ruta ya, y el reto sería Edna, Lilia, también en la parte de la diputación, los congresos locales, Gaby, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Y ya hablabas de ¿qué hacemos en este año y medio? La reflexión es ¿qué nos falta? ¿Cómo le damos seguimiento a que esta política pública sea exitosa? Bueno, yo creo que una de las formas sería cómo institucionalizamos este conversatorio al que bien se refiere Eduardo, para que ya quede como una norma, como que una ruta establecida de qué tenemos que hacer. Porque hay visiones diferentes, hay numeralias que se abordan desde diferentes puntos de vista y a veces contrapuestas. Y por otro lado, cómo también establecemos ya una ruta institucional que quede establecida desde la legislación para que trabajemos de manera coordinada en una ruta de mediano y largo plazo, con un plan de trabajo que le dé certidumbre a los diferentes actores del sector. Porque si no es así, seguiremos estando a la deriva con la posibilidad de visiones e ideologías diferentes que estarán sí en un proceso de revisión y de evaluación de lo que está pasando, la realidad cambiante que tenemos no solo en las regiones, en los municipios, en los estados y en el mundo respecto del tema que nos ocupa y de la vivienda en específico, pero que habrá estas líneas de coincidencia, esta ruta de coincidencia, una directriz específica que no cambia a partir de los actores que llegan y se van, o llegamos y nos vamos. ¿Qué hacemos para darle certidumbre? Y una de las cosas que cuando menos desde mi punto de vista es importante, que se cree ese espacio de diálogo, de discusión y de interacción que le dé certidumbre al sector para que se establezca precisamente un plan de trabajo de mediano y largo plazo con una visión común. Y desde aquí precisamente esta aceptación del reto para que comencemos ya a que se establezca de entrada una ruta de discusión, porque yo no conocía a Gaby. Yo no había platicado con ninguno de ustedes y soy secretario de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados y no he recibido ninguna iniciativa de Conorevi ni tampoco directamente de Edna específicamente con el que pudiéramos estar trabajando. Sí hay mucho trabajo hecho, hay gente que está en cuerpo y alma trabajando para que a la vivienda, para que a quienes demandan vivienda social y de todos los tipos sean satisfechas sus necesidades, y se está trabajando para que lo hagamos bien desde una óptica diferente. ¿Qué hacemos?
¿Cómo hacemos para crear ese espacio en donde podamos dialogar, donde podamos estar todos virtiendo nuestras visiones, nuestra opinión respecto del tema, y que podamos ir caminando en esa ruta, en esas rutas de coincidencia? Entonces, pues desde ahí también mi participación, la aceptación del reto, y por supuesto que sigamos en contacto y pudiendo establecer para pronto la institucionalización precisamente de este conversatorio con ese fin. Muchas gracias. Gracias, diputado. Bien, pues ya tuvimos provocación, confrontación, contraargumentación, y ahora tenemos propuesta. Están aquí Canadevi, los Orevis, la academia, los funcionarios federales, estatales, diputados locales y los diputados federales. Entonces, pues ahí está. Habrá que organizarlo, presidente y demás, para tomar la palabra al diputado, y quizá podamos llegar a sumar esfuerzos en las coincidencias, que es lo que nos une a todos aquí en el tema de la vivienda. Muchas gracias a todas y a todos por su participación. Dejamos el lugar. Estamos